tardes, transmitimos en vivo y en directo desde Terolapan, Guerrero, este programa número 7 de la Gruta del Tecuani. El día de hoy estaremos platicando acerca de la Escuela Secundaria Técnica número 2 Juan Ruiz de Alarcón. Ahora, quiero recordar que el primer nombre que tuvo fue Escuela de Enseñanzas Especiales. Con ese nombre habría de fundarse aquí en Terolapan. Posteriormente se habría de llamar Escuela Secundaria Técnica Industrial y Comercial número 38. Ahí bien recuerdo a uno de mis tíos portando con orgullo ese uniforme en color beige y la camisa blanca. No, les platico amigos cómo estuvo la fundación de esta escuela. El 16 de diciembre del año de 1957 llegó a esta ciudad el contador público Eugenio Rodríguez Pérez de Lara en calidad de director de la Escuela de Enseñanzas Especiales número 38 y venía dispuesto a arrancar los trabajos para fundar esta nueva institución educativa. Hay que recordar que 20 años antes se contaba ya con la existencia de la Escuela Secundaria Ignacio Manuel Altamirano, pero Pérez de Lara solamente traía consigo nombramientos en blanco y nada más. Tuvo que empezar a buscar personal docente, administrativo y manual para que lo respaldara en esta tarea. De igual forma, localizar algún local en el que pudiera funcionar el plantel e inclusive dar a conocer a la sociedad la clase de educación que se impartiría a los alumnos en virtud de que esto era algo nuevo en Terolapan. Esta educación que se impartiría estaría enfocada a preparar a los alumnos para la vida, es decir, prácticamente prepararlos como técnicos, prepararlos para alguna actividad específica, podríamos decir para algún oficio. 8 aulas fue las que facilitó la Escuela Primaria del Estado Unidad Guerrerense para iniciar labores. La Junta de Mejoras Materiales, un club que funcionaba en esta ciudad, proporcionó butacas y equipo para los talleres y así se inició el trabajo en las carreras cortas de 3 años de duración. Técnico industrial, que abarcaba los talleres de corte y confección, también bordado, sastrería, actividades domésticas, carpintería, radioelectricidad y mecánica automotriz. Como podemos darnos cuenta, se trataba de un verdadero abanico del que el alumno escogiera la que más le gustara dentro del ramo industrial. Pero hay que recordar que también ponía a su disposición la carrera de secretario ejecutivo. Imagínate, Oscar, ¿no? Las actividades de secretario administrativo, taquigrafía, mecanografía, correspondencia y organización de oficinas. Es decir, era un auténtico, ¿cómo podríamos decir, Oscar? Yo creo que una oportunidad única. No, muy completa la escuela, ¿no? Para aquel tiempo. La Escuela de Enseñanzas Especiales fue inaugurada oficialmente el día 1 de marzo del año de 1958. Vinieron autoridades federales, estatales y municipales. Acto al que también asistieron los alumnos, padres de familia y sociedad en general. Pues imagínate, otro bombazo para la ciudad de Terolapan, compañero. Fueron tantas las solicitudes de ingreso por parte de familias enteras que llegaron aquí a Terolapan de la región de la Tierra Caliente, de otros municipios aledaños al nuestro, y bueno, pues tuvieron que
que buscar otro lugar, porque sucede que en esas 8 aulas no cabían los alumnos, así que utilizaron una casa que se ubicaba en la plazuela 2 de abril, exactamente en el número 15, eso para poder albergar la gran cantidad de jóvenes. La incomodidad y lo inadecuado de estas instalaciones motivó a que las autoridades, profesores y padres de familia empezaran a gestionar ante la Comisión del Río Balsas y el Departamento de Construcción de Escuelas de la SEP la edificación de un local apropiado. Pues en ese entonces se contaba ya con un terreno conocido como la cancha de fútbol 18 de marzo, que la comuna, que en aquel entonces presidía el doctor Felipe Román, había donado para tal fin. Sí, las cosas, Oscar, pues sí que rápidamente se movieron los padres de familia, autoridades locales, asociaciones civiles que ya vimos en Telolapan funcionaban muy bien y pusieron manos a la obra, buscaron un lugar. Entonces los jóvenes que practicaban este deporte hermoso, el fútbol, allá en la cancha 18 de marzo, pues tuvieron que buscar otro lugar, llegando al actual campo Adolfo López Mateos en el centro de la ciudad de Telolapan, al término entre las calles Pino Suárez y 5 de febrero, Oscar. Efectivamente, Julio, buenas tardes a toda la gente que nos hace el favor de encendernos o de encenderse, de prenderse con nosotros. Había que ir un poquito más atrás, Julio, 1957, el día en que un comité de telolapenses se acerca al entonces presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines. Le queremos decir a nuestros amigos que nos hacen el favor de atendernos, Adolfo Ruiz Cortines estaba prácticamente en su último año al mando de nuestra República Mexicana. En el 58 entra el Adolfo López Mateos precisamente. Bueno, pues este señor Adolfo Ruiz Cortines en aquel momento había venido a Tepecuacuilco de Trujano. ¿A qué había venido Ruiz Cortines? Era lo más cerca que había llegado, que en ese entonces el presidente, era muy difícil que los presidentes vinieran a esta zona, una zona muy agreste, muy ruda, pero te recuerdo que había todavía en aquel tiempo, pues de Iguala a México, ya había más posibilidades de viajar rápidamente. Viene Adolfo Ruiz Cortines a inaugurar o a poner la primera piedra, como se dice comúnmente o popularmente, de la famosa presa. Y eso es lo importante de estos tópicos históricos, Julio. Sí, la presa se llama Valerio Trujano. Vino a poner la primera piedra. O sea que usted ya tiene otro dato ahí. El día que le pregunten cuándo comenzó a funcionar la piedra, era la presa para riego, Julio. Sí, la Valerio Trujano, ahí en Tepecuacuilco. Bueno, la primera piedra se puso en 1957 y fue el presidente Adolfo Ruiz Cortines. Aprovechando la cercanía entre Telolapan y Tepecuacuilco, acude el comité que encabezado don Jesús Martínez, por cierto, sí, el famoso comité de mejoras. Se acercaron a Tepecuacuilco, platicaron con el señor presidente de la República y se logró que voltearan los ojos hacia Telolapan, y así es como nace este sueño de una escuela para generar trabajadores, Julio. Entonces fueron, parece ser que contadores, hasta contadores, ¿eh? Era contador público, algunos secretarios, y efectivamente por aquí tenemos los nombres de los egresados. Fueron 3, ¿cómo le podemos decir? 3 ramas, 3 especialidades que se manejaban, y estamos hablando después de primaria. O sea, la escuela secundaria, hoy técnica número 2, comienza a funcionar como una escuela de enseñanzas para provocar que
los que a la postre de 15 años fueran a pedir trabajo ya llevaran estos conocimientos básicos. ¿Por qué? Porque la tecnología estaba avanzando. Ya había máquinas de escribir suficientes aquí en Telolapan. Vamos, el modernismo estaba llegando al pueblo, entonces había que tener gente preparada, pero que ya no salieran del pueblo, que se quedaran las enseñanzas especiales que se vinieran a dar a este punto llamado Telolapan. Y te recuerdo que para ese entonces todavía Telolapan tenía aquel adjetivo tan importante, la Atenas de Guerrero. Así es que, pues, vamos a, en unos momentos, les aseguro que hay mucha gente que va a ver este programa que fue exalumno o que alguno de los que vamos a citar fue alumno de alguno de estos maestros, y posteriormente nos comprometemos a traerles un listado completo de todos aquellos catedráticos, de aquellos académicos que fueron parte fundamental para el nacimiento, el crecimiento y el fortalecimiento de esta institución educativa. Por ahí en 1961 cambia, Julio, pues la Secretaría de Educación Pública dice todas las escuelas de enseñanza van a tener que ahora sí adoptar el papel de escuelas secundarias. Entonces nos platica el profesor Nájera Castrejón que sí fue difícil porque ellos estaban preparados para otras enseñanzas. Sin embargo, sacaron adelante esta problemática en la cual se ven metidos, ¿no? Estamos hablando del año 1961 y los maestros ahora sí, se reparten el municipio para acudir a los pueblos más cercanos, conseguir alumnos en las escuelas que tenían, y eran muy pocas en realidad, Julio, que tenían organización completa. En las diferentes escuelas del municipio para atraer gente. Por eso se decía que la técnica iba a la gente pobre también, Julio, ¿no? Sí. ¿Recuerdas? Así estaba estigmatizado. Sí, entonces... en aquel tiempo leíamos, había personajes muy bien preparados, muy influyentes en la política y en la economía, que habían llegado de otras partes del país y que se quedaron. Checaba los libros de la historia y el señor Jorge Guldich Gudiño. Padre. Papá, sí, Jorge Guldich. Ajá, y su señora doña esposa, Rebeca Gudiño. La maestra Rebequita Gudiño, son parte fundamental para que se logre fundar esta parte del comité del patronato pro construcción de aquellos edificios en el 18 de marzo. Y fíjate, Óscar, pues yo a los 12 años, soy nacido en el 76, en el año 77 ingreso a la técnica y tuve la fortuna de conocer a la maestra Rebeca. Una maestra muy distinguida, muy bien vestida siempre, una elegancia, se veía que venía de otro lado, ¿verdad? Sí. Aquí no teníamos la costumbre, las damas de su edad no vestían como ella, siempre impecable. Quizá podamos decir ropa cara, no era cara, a lo mejor era ropa elegante, ¿no? Bien cortada. Así es. Y bueno, así como doña Rebequita Gudiño de Guldich se quedó a vivir en Telolapan, trabajó creo para el Cebetis posteriormente, y su esposo tenía algo que ver con la Comisión Federal de Electricidad. Efectivamente, sí. Entonces, otro de ellos, Por esa razón llegó aquí a Telolapan. El maestro Reyes, papá de nuestra amiga Gisela Reyes, se me va su nombre, también llegó de la Ciudad de México a atender sus clases en la escuela, en aquel entonces, Escuela Secundaria Técnica Industrial y Comercial número 38. Su señora esposa, ¿no? También, pero ella de aquí, ¿no? Rosales. La maestra Cirila Rosales. Y ¿a quién más, Julio? Aquí rápidamente, parece ser que se queda aquí el maestro Álvaro Velasco. Sí, también él venía de Zacatepec. Sí. El maestro Gómez Navarrete. Es el maestro Marcelo Gómez Navarrete. También. Marcelo Gómez Navarrete. Sí, ellos son de los que se quedaron, les gustó hasta el clima y aquí viven actualmente, Julio. Y eso es bonito, ¿no?
que un clima, que una ciudad en ese tiempo muy pacífica, ¿verdad? Les diera un lugar también a estos personajes tan importantes. El maestro Waldo Ojeda Sánchez, en la educación además también. Pero mira, él no llega precisamente a trabajar como maestro, Julio. Le recuerdo que él fue supervisor escolar también, recordemos que fue presidente municipal, María, ¿no? Era maestro de español, ¿recuerdas? En la escuela técnica. Entonces sí se desplazaba en varias vertientes, ¿no? De la vida social y cultural y política y educativa en Telolapan. Sí. Bueno, entonces estamos transmitiendo desde la Cueva del Tecuani para todos ustedes, hablando de este tema muy importante, porque estamos a 2 de marzo, el día de ayer cumplió 67 años de fundación, de ser fundada la Escuela Secundaria Técnica, hoy número 2. Fíjate que a propósito de su aniversario, Oscar, en esta ocasión, no sabemos a qué se deba, pero lo celebraron de manera diferente. En esta ocasión se reunieron alumnos, maestros, padres de familia en la explanada municipal Eutimio Pinzón. Hicieron honores y de ahí se regresaron a su institución fíjate educativa. que hubo una carrera, Julio. Se reunieron para hacer un recorrido por las... Ya sabes, el recorrido normal, sí, por donde vamos los corredores. Después de ahí se trasladaron a la institución, hicieron una especie de desayuno, me imagino que cantaron las mañanitas, compartieron el pan y la sal, y después cada quien a su casa. Quiero pensar, una, porque fue sábado, otra, sí, porque las instituciones están festejando, las grandes por lo menos, cada 5 años, un evento grande y generoso, ¿sí? Sí, entonces estamos 67, en 3 años más cumplirá 70 años, Julio, y yo creo que son los momentos apoteóticos, álgidos, donde echan la casa por la ventana. Pues tenemos el último gran festejo, entonces, Oscar, tenemos por ahí el video. No se vayan, porque en ese evento me tocó estar, Oscar. En el 65. En el aniversario 65, efectivamente, por una invitación de nuestro amigo Víctor Hugo. A ver, ilumíname, Oscar. Ocampo, Víctor Hugo Ocampo nos invitó a conducir este programa y nos hizo la distinción. Y bueno, pues fue un desfile hermoso, Oscar. Sí, muy vistoso. La técnica desde hace muchos años, Julio. Yo recuerdo que el maestro precisamente Gómez Navarrete, Marcelo Gómez Navarrete, traía un experto en los tambores y en las trompetas, en bandas de guerra, vamos, desde la ciudad de Puebla. Sí. Puebla de los hermanos Cerdán, y pues tuvo en su momento un bandononón de primer nivel, Julio, hace muchos ayeres, y por costumbre se ha tratado de mantener ese estilo en los desfiles ya no bajar, y las fiestas, no bajar de calidad. Sí, así es que es responsabilidad de los directivos, de los maestros, por supuesto, y de los alumnos, mantener esta clase, mantener este estilo, mantener este punto en el que quedó hace muchos años, ¿no? Con la llegada de estos maestros expertos en la materia, con esa marcialidad y esa habilidad para organizar una banda de guerra, ¿no? Son bandas mayúsculas, vamos. Bandas que serán de 100, casi 100 músicos, Julio. ¿Sí? 80, 100 músicos, impresionante. Y además de las bastoneras. Claro, ¿no? Además las bastoneras que le dan el toque perfecto a este tipo de eventos. Pues en un momentito más vamos a pedir a nuestro ingeniero, a ver, mientras lo checa, Oscar, te quiero platicar que uno de los grandes maestros que llegó a esta ciudad de Telolapan, me refiero a la educación física, el maestro Álvaro Velasco, así como lo confirmaste. Incluso él traía el eslogan de que distingue mucho al Zacatepec: hacer deporte es hacer patria.
Efectivamente, Julio. Te quiero decir que fue un profesor, y digo fue porque está jubilado ya. Está jubilado el maestro desde hace varios años, pero donde lo vemos o lo ve la gente, le rinde los honores correspondientes, Oscar. Yo me he dado cuenta que exalumnos, las edades que me platiques, van y lo saludan con un gusto enorme, porque se supo ganar el respeto, eso que yo creo que todos los maestros quisiéramos tener algún día. Con afecto, con cariño. Con cariño, sobre todo. Mira, Oscar, Julio, con admiración. A veces por eso añoramos tanto esos tiempos. Al igual que el maestro Álvaro, también llegó de allá del norte el maestro Quintero. José López Quintero. Debió haber sido, Nayarit, Oscar. De Nayarit, fíjate, desde Nayarit vino. Impartía química, parece ser el maestro, física. También muy buen deportista, amante del deporte. Y por supuesto, nos deja primero todo su conocimiento y muchos amigos aquí en Terolapan. Aparte, él funda aquí una familia, se quedan a vivir, también les agrada el clima, les agrada el ambiente que se vive en Terolapan de aquel tiempo, y se quedan a ver. Otro más, Julio, ahorita viene a mi mente rapidísimo el maestro Juvenal Álvarez. Juvenal Álvarez. Sí, Juvenal un Álvarez maestro Hernández, ¿verdad? Aparte de músico, ¿verdad? Que por cierto dominaba varios instrumentos el maestro Juvenal, aparte de ser un excelente catedrático, pues muy buen amigo. Me acuerdo de él también, de vestimenta impecable, de esas personas que no salían en trazas, ¿verdad?, a la calle, de esos clásicos maestros que bien vestidos y bien portados sobre todo, ¿no? Aparte de que fundó aquí en Terolapan pues varios grupos ahí musicales en la Tenga. Tú perteneciste a uno de ellos. Claro, pues de ahí me enseñé la de Dime qué. ya no te acuerdas, no, tu memoria no, después de tantos años. Sí, cómo no, la gorra no se me cae. Oye, nada más que no me acuerdo cómo empieza, ¿no? Una cumbia, ¿verdad? No, era cumbiero también el maestro. No se me cae, aparte de las clásicas, se sabían las cumbias. Tocaba el acordeón también, recuerdo el maestro. Te quiero decir que fue tan profesional el maestro que cuando se festejaba el Día del Estudiante, se llevaba a un grupo musical a amenizar, pero en lo que descansaba el grupo, presentaba al grupo de la escuela, al grupo musical de la escuela. Entonces ahí entrábamos nosotros. O sea, imagínate, te me imaginas a mí cantando con el güiro, la gorra no se me cae. Y el Juiniqui también. Y podrás decirnos, podrás iluminarnos de dónde llegó el maestro Juvenal Álvarez. La verdad no sé, Oscar, nunca le pregunté. No. Nunca lo supe, nunca lo pregunté. Bueno, como estos maestros que de verdad dejaron una huella indeleble, imborrable, Julio, en la vida académica en Terolapan. Además, los maestros, fueron equilibrio social también. El maestro Juvenal contrajo matrimonio con la maestra Conchita, ¿verdad? Sí. Ella oriunda de estas tierras. Ella es originaria de aquí. Se quedó también el maestro. Se quedó aquí. Y yo quiero pensar que aquí lo enterraron también, Julio. Sí. A ver, la maestra Lulú, Julio. La maestra Lulú, esposa del maestro Erwin Ibarra. Erwin Ibarra, que también trabajó en la técnica de Erwin Ibarra. Sí, fue un profesor de mecánica automotriz. Efectivamente. Y la maestra, la maestra, parece ser que venía del Distrito Federal, ¿no? Sí. Maestra Lulú. Además, trabajó también en el Cebetis número 57. Posteriormente, sí. Y yo tenía por ahí unas referencias muy buenas de la maestra. Ahí está la foto de la maestra Lulú. Perfecto, fíjate, ahí está para los que quieran recordar. Digo, Julio, si ahorita hemos hablado de 5, 6, 7 maestros. Yo cuando digo equilibrio social, Julio, es porque
pues dan una buena imagen, ¿no? Sí. A un pueblo. La maestra también ahí aparece, Oscar. Me parece que ya jubilada, se jubiló muy joven. Pero mira, impecable. Sí. Impecablemente vestida. 2 hijos, Oscar. 2 hijos, Erwin e Iván, ¿no? Iván, mis amigos. Sí. Erwin jugó con nosotros al fútbol en aquel tiempo, era de mi barrio y de San Miguel. Muy buena defensa. Rudo, fortachón, Erwin. Muy bien Con él jugamos juego aéreo. Sí. En la selección. Exactamente. La en la maestra nos hizo saber que tenía una fotografía de nosotros, dice, con un uniforme rayado de cebra, decía ella, de cebra, azul con blanco, le decía, maestra, pero las cebras no son azul con blanco. Dice, para mí, yo le digo a Erwin que parecen cebras. Bueno, pues, una persona muy lo que linda. no sabes es si llegó casada con el maestro Erwin o se casaron aquí. La verdad aquí. No, nunca tampoco. Como que quiero pensar que se casaron aquí, Julio. Sí, ¿verdad? Porque la edad de nuestro amigo Erwin ahorita anda como por los 56 años. Sí. 56. La técnica anda por 67. O sea que 11 años después nace Erwin y él nace, al parecer, aquí en Telolapan, porque juega con la selección de Telolapan, juega con nosotros. Entonces, pues ahí está, ¿no? Ya hablamos de 6, 7 maestros muy distinguidos, Julio. A ver si nos puede encontrar, Erwin, la fotografía del maestro Álvaro Velasco. Esta fotografía corresponde a hace 4 años, Oscar, cuando nos visitaron los veteranos de Zacatepec. Álvaro Velasco Ocampo, y ahí se le hizo un homenaje. Y por cierto, muy merecido. Álvaro Velasco Ocampo fue en muchas ocasiones encargado de la selección telolapense, Julio, en muchas categorías. Sí, nosotros fuimos sus pupilos por ahí en la categoría menores de 20 años, al parecer, ¿verdad? Menores 21. Pero tuvo otras épocas a las selecciones mayores. Y también mucho tiempo director técnico del Cebetis, en aquel momento CECIT 226. Del Club Deportivo Telolapan primero. También del Club Deportivo Telolapan, efectivamente. Fungió también como presidente de la Liga Municipal. También, de fútbol, ¿verdad? También aquí en Telolapan. Fundó una nueva. No, está sentado el maestro con su señora esposa. A ver, vamos a darle vuelta. No te preocupes, ingeniero. Y ahí le decimos, esta es, ¿no? Sí, tú circúlale, sirve que la gente llena sus ojos. A hablar, ¿verdad? Sí, por ahí viene cerquita, estamos muy cerca. Ahí está el profesor Lalo, por cierto, apareciendo, ¿verdad? Sí. También maestro muy querido, los últimos días de su vida estuvo trabajando en el turno vespertino, Julio. Sí. Yo creo más adelante, Gran Chimino. Ahí estamos viendo algunas fotografías del recuerdo. Ese no lo vean, por favor. Se nos traspapeló por ahí la fotografía, pero bueno, la vamos a buscar en unos momentos más. Así es que, señores. Entonces dejamos a ver, si nos dejas esa. Ahí está el maestro Álvaro Velasco. Está bien acompañado. Está bien acompañado por su señora esposa. Sí, efectivamente. Señora esposa. Atrás se encuentra el crack. No Raúl. No Raúl. Es Mario Hernández. El famosísimo Mario Hernández. Oye, qué jugadorazo, ¿eh? Sí, y también jugó algún tiempo en la selección nacional, pero no se aprovechó sus grandes virtudes. Hizo falta en ese momento un estratega que supiera moverlo, porque Mario Hernández fue junto con Arapos Martínez, ¿te acuerdas? Y un tal Arapos Morales. ¿Cómo se llamaba aquel centro delantero de apellido Castro? Era un equipazo, el equipo. Uno era la escuadra de Zacatepec. Jorge Castro. Tenía Jorge Blanco. Buenísimo.
Y Mario Hernández movía la media cancha como nadie. Te voy a platicar, ¿no? Mientras está ahí Álvaro Velasco Campo, el famoso Abo. Al cual le mandamos un saludo desde aquí, el maestro Álvaro. Ojalá tenga oportunidad de pues vernos para que se vuelva a retroalimentar, se vuelva a emocionar de aquellos años cuando usted fue maestro de educación física de esta institución educativa. Te platico, Oscar, que a mí me tocó llegar en 1978 a la Escuela Secundaria Técnica número 2 y ya era él era el titular de educación física. Como podemos suponer, en aquel entonces no había playeras deportivas a la venta, shorts, nada espectaculares, eran básicos, pero el maestro le logró imprimir su sello, ¿sabes? Todas las playeras eran de una especie de nylon, no sé si las recuerdas, Oscar, no eran algodón, eran como una especie de nylon. A las de primero eran blancas con azul. Bueno, pues el short azul, la playera blanca, pero sobre los hombros había que ponerle un listón azul sobre los hombros y al short a la inversa, el listón blanco. Y esa tarea había que hacer en la casa con mamá. Había que hacerla con la abuelita. Pero sabes, del lado izquierdo, con un Gioser. Te recordarás el Gioser. Claro. El Gioser le colocabas el grado y el grupo. Y había que bordarlo. Porque si no lo llevabas bordado, no entrabas a clases. Así era la disciplina, así ¿verdad? Era de los maestros. El maestro, así era de estricto. La tenis y calcetas blancas en todos los casos. Para el caso de segundo grado era la playera roja, el short blanco, pero también se le aplicaba la misma estrategia, el contraste. Sí, era un maestro que supo implementar y jugar, te digo, jugar 3 deportes fundamentales: el básquetbol, el fútbol y el voleibol, que eran los deportes que se practicaban en la escuela. Pero además también se practicaba el atletismo. Y había que correr el ida y vuelta de aquí a Chapa y el regreso. Entonces hoy sabemos que se le llama carrera atlética, ¿no? En aquel entonces le llamaban maratón. Ya sabemos que el maratón tiene unas características específicas, pero participábamos todos. Así logramos conocer la comunidad de Chapa, Oscar. El maestro tuvo la peculiaridad también de organizar las llamadas tardes deportivas, en las que los niños que queríamos entrar había que pagar $1 sin importar que fueras a participar. Pero ¿qué se lograba con esto, Oscar? Se lograba adquirir material deportivo, balones de fútbol, de básquetbol y de voleibol. Siempre hubo material suficiente. También es importante hacer notar que todavía en ese tiempo la Escuela Secundaria Técnica tenía su propia cancha de fútbol, más pequeña, pero era una cancha de fútbol soccer. Entonces había 2 torneos por año. Había 2 torneos por año y ya se practicaba allí. Yo no tengo indicios que antes a él haya habido fútbol femenil. Creo que fue el primero que implementó aquí el fútbol femenil. Te hablo ya del año de 1978. El mundial era en Argentina, debes de recordar, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo olvidar esos momentos? Además, los desfiles eran espectaculares bajo la organización de Álvaro Velasco. Las tablas rítmicas también. Recuerdo que había premios especiales para las tablas más bonitas, que llevaban mejor coreografía. Y bueno, desde ahí ya se empezaba
a vislumbrar la gran jerarquía, ¿no? Y tú decías atinadamente como que estaba estigmatizado en aquel tiempo que en la técnica íbamos los niños pobres y a la encima los niños ricos, ¿no? Pero en ese momento, bajo esta disciplina, pienso que se empezó a equilibrar esa balanza, Oscar, y a la gente empezó a confiar en la técnica. Sí, efectivamente. Miren, para ese tiempo, y ojalá lo analicen también los chicos pues de hoy, de este tiempo, había una rivalidad en todos los sentidos, la escuela técnica con la ESIMA. ¿Por qué? Primero, los muchachos del centro, los jóvenes, los alumnos del centro, buscaban el cobijo de la escuela secundaria Ignacio Manuel Altamirano. A la técnica iban los de la Juárez, los de la Presa, los cercanos y mucha gente de pueblo. Sí. Venían en camionetas enteras, Julio, y todavía creo hace 2-3 años pude ver algunos de Tianguisolco que los traen todos los días a clase, a la técnica, ¿no? Hay combis. Muchos chicos de Acatempan y del Tanque, Oscar, llegaban caminando. Sí, se venían caminando. A la técnica así por llegaban. Ahí entraban por el Fobiste, ¿verdad? Sí, así llegaban. Entonces, por eso se decía. Compañeritos. Y a veces eso dolía, ¿no? Como la de los pobres, ¿no? Y la de los ricos, como los caballos. Pero le quiero decir algo. A través de los años, las cosas fueron cambiando. Ya me dio sed de pensar en los chicos que se venían caminando. Sí, fíjate que, Julio, que en esos años recuerdo claramente que se encontraban, yo también fui alumno de secundaria, pero no era así de agresivo ni así de discriminador. Pero sí, me daba cuenta que varios de los compañeros se encontraban con uno de la escuela contraria y nada más con voltearse a ver qué, ¿no? Órale. Y se daban de catorrazos, Julio. Esto provocó que hasta las mujeres, que hasta se fueran a buscar, ¿no? Vamos a esperar a fulano en la salida. Y fíjense que de esto queremos partir porque hay un suceso que ya lo tocaremos en su momento cuando abordemos el tema de la escuela secundaria Ignacio Manuel Altamirano. Hay un tema pues delicado para ese tiempo que puso a la sociedad telolapense en una situación muy pues comprometedora, de duelo incluso, y pues lo que no debe suceder. Ya platicaremos, son las historias reales, las historias crudas, las historias verdaderas de ese Telolapan, de nuestro tiempo. Así es que ahorita vamos a dejar a un lado esas hostilidades porque queremos que el aniversario número 67 de la Escuela Técnica número 2, hoy Técnica número 2, se disfrute, se viva, se goce, porque sabemos que ha generado miles, Julio, me atrevo a decir, miles de grandes profesionistas que hoy se desplazan a lo largo y ancho de la República Mexicana. Quiero, primero que nada, enviarle un saludo a los actuales directivos, a los actuales maestros. Si bien es cierto que nosotros tenemos que tomar antecedentes, tenemos que ir a los maestros que fundaron esta escuela para reconocerles esa labor, ese esfuerzo, porque sabemos que muchos de ellos ya se murieron, Julio, y quizá se hayan muerto sin un homenaje, Julio, sin un reconocimiento. Y soy claro, ahorita hablamos de maestros como López Quintero, que ya no está con nosotros, la maestra Lulú, que también ya se nos adelantó, el maestro Juvenal, que también ya se fue. El director en aquel tiempo era el profesor Cándido Barrios Antúnez, que también ya se fue, y un buen maestro muy querido, Julio, de los, ahora sí, de los que pues tomaron las riendas en aquel momento tan difícil de la escuela secundaria.
Otro más, el maestro Nájera Castrejón, que era subdirector, recuerdo, en aquellos años primeros. Todos ellos se han adelantado, ¿no? El maestro Reyes, se nos va el nombre, pero también de los que llegaron a levantar la educación secundaria en aquel tiempo, la maestra Rosales, varios que ya no están. Pero todavía tenemos la oportunidad de encontrarnos con maestros como Gómez Navarrete, con el maestro Álvaro Velasco, Julio, que afortunadamente todavía están vivos. Francisco Castrejón también. El maestro Francisco, sí. De historia. Francisco Castrejón. Francisco Castrejón, sí. Fue regidor en algún tiempo. Francisco Castrejón, sí, el de la calle 10 de enero. También maestro de historia. Bueno, y afortunadamente todavía están vivos, Julio, de los cuales podemos recabar otro tipo de información, otro tipo de historias, ¿verdad? De experiencias de esta institución, y nos vamos a comprometer a traerlas para ponerlas también en este escenario. Antes de que nos vayamos a disfrutar de la última cabalgata, dijiste, Oscar. La última cabalgata. Sí, la que se realizó en el 65 aniversario. Que cada 5 años, fíjate que yo no había reparado en esto, pero te quiero decir algo bien importante cuando señalaste al maestro Cándido Barrios Antúnez, papá de la maestra Margarita, del maestro Javier. Pues te quiero decir que el maestro se ganó el cariño de tal manera, Oscar, que ese día, no sé si era buena estrategia o no, pero el día 2, ¿verdad? 2 de febrero, día de la Candelaria, era una festividad en la técnica. Ese día era sociocultural. Cumpleaños. Se le dedicaba todo el día. Con anticipación, una semana antes pasaban los muchachos de la sociedad de alumnos para invitar a los niños que cantáramos, que bailáramos, que declamáramos, en fin, que contáramos algún chiste, para actuar de manera espontánea allí en ese día, porque había un programa en honor al maestro Cándido Pineda. ¿Y qué crees? Pues ahí me empecé a hacer mis primeros, ¿cómo te diría? Pininos. Atrevimientos ahí en el micrófono. Recuerdo que mi primera participación fue con la canción de Vive. De Napoleón. Esa canción, la de Vive, pues no sé quién me empujó para cantar, y en el segundo, al siguiente año, ya en el 79, ya me dieron la oportunidad de conducir. Algo me vieron, no sé, o no había más, pero lo cierto es que en el segundo año me encontré conduciendo ya ese certamen. Programa. Bueno, ese programa, el 2 de la Candelaria. El día 2. Y bueno, no recuerdo en qué año falleció el maestro. Yo salí de la escuela, tuve que retirarme de la ciudad y ya no volví a ver con vida al maestro, pero un estupendo personaje. Hemos hecho un recuento, Julio. No tenemos nada contra los actuales, porque han de decir, no nombras ninguno de los actuales. No, hacemos un recuento, decíamos, de los que fueron prácticamente fundadores, de los precursores, y de la gente que ha tenido muy buena aceptación, no tan solo como maestros de una institución, sino en toda nuestra sociedad. O sea, que han tenido quizá esa virtud para ser parte fundamental de una sociedad. Y todos ellos lo han sido, como ya platicaremos de otros más. Pero ¿por qué no nos vamos a ver esto? Pero reconocer, Oscar, reconocer, porque he visto en redes sociales que aplauden mucho el trabajo de la maestra Naye Alday, quien tiene mucho que ver con esto. La maestra de arte. ¿Qué tal si lo vemos? Claro, vamos a disfrutar y regresamos para cerrar esta parte tan importante de nuestra institución llamada Escuela Secundaria, hoy técnica número 2.
Estamos de regreso. Julio, la lista de la primera generación del plantel, aquí la tenemos. Corte y confección. Terminaron 6. Corte y confección. María Delgado Patiño, Esperanza Luciano Estrada, Rosa Ocampo Vázquez, Salustia Salgado Mendoza, Lucila Salgado Salgado, Edith Salgado Uriostegui. Técnico, sí, Julio. Digo, qué importante, ¿verdad? Estoy seguro que esas damas se convirtieron en modistas. Sí, porque hay que recordar, Oscar, que aquí en Tlaloapan casi no había telas de ropa. Perdón, tiendas de ropa. Tiendas de ropa. Había tiendas de telas. Estaba la del Pacífico, ¿te acuerdas? De Doña Ciprianita. Esas tiendas que estaban en el centro que vendían, se dedican a la venta de telas, pero ahí había hasta manta, ¿no? Para todos aquellos que no tenían posibilidades de comprarse un buen Corte Inglés. Bueno, seguimos, son pocos en realidad. Técnico industrial era la otra carrera técnica, ¿no? Técnico industrial. Ahí terminaron Serafín Antunes Garrido, Isaías Arellano Villalobos, Adrián Flores Rivera, Alfonso Moreno Hernández, Tranquilino Rivera Nájera, Aniceto Rodríguez Hernández y José Velázquez Barrera. Había uno más, secretario contador. A ver, es importante que la gente sepa, secretario contador. ¿A qué se dedicaba un secretario contador? Precisamente, anteriormente no había esas oficinas. Contador público. Sí, era contador público. Los secretarios, ¿no? La gente en sus despachos quizá tenía alguna secretaria, pero aquí ya fueron como perfeccionando. Aparte ya sabían contar, sabían un poquito de matemáticas, sabían un poquito de taquigrafía, ¿sí? La famosa ortografía, taquigrafía, el famoso secretariado, vamos, y cómo escribir a máquina. Bueno, yo creo que esto le despertó un poquito de disgusto al maestro Seferino Blas, ¿no? Ándale, sí que tenía la academia. Acuérdate que había una academia donde se cobraba bastante bien. Sí, bastante bien, pero era muy prestigiada. Entonces ya cuando llega a esta escuela es gratuita. Efectivamente, esta era gratuita. Entonces, secretario contador, ¿quién terminó ahí? Alberta Cuevas Miranda, Marcela González Escamilla, Jesús Moreno Ramírez, Delfina Pineda Rivera, María Dolores Salgado Castrejón, Delfina Delgado Patiño, Raúl Mena Altamirano, María Ocampo Sánchez, Benito Rivera Martínez y Rodolfo Salgado Rodríguez. Ellos fueron quienes terminaron su instrucción, ahora sí, secundaria. Esto fue en el año 1961. Le quiero recordar algo. En el año 1961 es cuando la Secretaría de Educación Pública hace que todas aquellas escuelas de enseñanzas especiales ya se pasaran ahora sí a formar parte de las escuelas, vamos, como federales, ¿no? Sí. Tenían que dar las mismas clases que una escuela federal. Entonces, lo que comenta el maestro Nájera Castrejón, ahí no las vimos duras porque pues no había maestros para atender que matemáticas, que español, que química. Y es cuando comienzan a llegar, Julio, a partir del 61, otro tipo de maestros. Afortunadamente venían de fuera. ¿Por qué afortunadamente? Primero, porque aquí no lo sabía quizá. Después, porque nosotros sí le teníamos mucho respeto a la gente que venía de otro lado, además a contarnos sus experiencias. Mucha gente llegó de grandes ciudades a ubicarse en esta ciudad y aquí se quedaron. Entonces, a partir de 1961, o sea que la primera generación ya como escuela secundaria, convencional, fue en el 64. Y el edificio de la técnica comienza a funcionar en el año 63, en ese año 63-64. Así están las cosas. Bien, seguramente la gente que nos escucha dirá, bueno, ¿qué pasaba? Cuando terminaban la secundaria tendrían 14 años. Un contador de 14, una secretaria de 14. Pero aquí ocurría un fenómeno. Ocurría un fenómeno que muchos entraban a la primaria grandes, Oscar. Bueno, en esa época. Fíjate, Julio, que aquí
haz un lado la primaria. Era una escuela de enseñanzas especiales. Quien quería estudiar la secundaria se iba a Lezima, ya estaba. Sí. Era como generar trabajadores para adaptarlos a esta sociedad en crecimiento. Entonces, sí, mucha gente de estos que estamos hablando eran personas mayores. Muchos eran personas mayores. Sí, te digo que yo empecé a estudiar en el 78. Por lógica tenía entre 11 y 12 años, pero sí tenía compañeritos que tenían entre 15 y 16. ¿Imaginas? O sea, sí había, pues estábamos bastante disparejos. Tan es así que yo recuerdo que el maestro Álvaro, cuando se hacían los torneos, dividía el torneo en 2 categorías. A ver, primero le quiero decir al ingeniero que cuando Julio César habla y se dirige a un servidor, en la pantalla sale que está viendo la pared, que no ha sabido. Pero exactamente. Entonces voy a cuadrarme más. Quiere que veas del otro lado. No, la imagen de ambos cuando se dirige hacia mí está perfecta, ¿no? Ahí. ¿Por qué, Julio? Quiero primero hacerte saber. Aquí tenemos el listado que nos han dejado los grandes historiadores. Estos son los fundadores de esta institución y si a usted le interesa, por favor, agarre una pluma, anótelos. Eugenio Rodríguez Pérez de Lara. Tenemos una fotografía del director, ingeniero, de Eugenio Rodríguez Pérez de Lara, el director fundador de esta institución educativa. En cuanto la buscamos, fueron de las últimas que mandamos a ese arsenal de fotografías. Bueno, seguimos adelante. Pérez de Lara fue el primer director. Rufino Damián Mendoza, Julio, a ver si identificas alguno. Juan Giles Antúnez, Francisco Nájera Castrejón. Estamos hablando de los fundadores. María Elena Guerrero Olivares. A ver, Julio. Sí, María Elena. Ya nos suena, ¿no? Sí, hermana de don Germán Guerrero Olivares. Sí. Ella, si no me equivoco, fue esposa del señor Rufino Mojica. Después, pues de trabajar en la escuela técnica, emigraron a la Ciudad de México. ¿Quién más? Ángel Cuevas Ocampo. Agustín Delgado Castro también, Julio. Te debe de sonar. ¿Vive todavía el maestro Agustín Delgado Castro? Yo recuerdo haber escuchado esos nombres porque fue presidente. Don Agustín Delgado Castro debe de vivir en La Juárez, Julio. Debe de ser familia de el maestro Arrocena. Debe de ser familia. José González Méndez. Adrián Reyes Álvarez. Yo creo que ahí estamos con el maestro Adrián Reyes Álvarez, el esposo de la maestra Rosales, que decíamos padres de la maestra Gisela Reyes. Muy probable. El maestro, sí, aquí está. Ellos fueron de los primeros en llegar, Adrián Reyes Álvarez. Aquí aparece también doña Rebe Gudiño Flores, doña Rebeca Gudiño Flores, esposa, y dijimos, del señor Jorge Guldis. Y María Aguilar Bustamante. También tenemos aquí a Paula García Martínez, Paulina Muñoz Barraza, Audifax Garrido Sotelo, Juan Román Báez, María Rodríguez Bustamante y Antonio Marcelino Caneda. Ellos fueron los fundadores, trabajadores fundadores. Aquí estamos englobando académicos, administrativos y probablemente maestros de taller y quizá de intendencia. Estos fueron los encargados de aquella escuela de enseñanzas especiales, lo que hoy es la Escuela Técnica número 2. Mira, ¿qué te parece si vamos describiendo las fotos para que todas tienen una... Lo bueno es de que no lo dijimos en orden cronológico, ¿no, Oscar? Así efectivamente. ¿Qué te parece si vamos describiendo las fotos que nos vaya proyectando nuestro ingeniero en el estudio? ¿Qué tenemos ahí, Oscar? Pues tenemos el logotipo oficial de la Escuela Secundaria Técnica número 2, Juan Ruiz de Alarcón. Ese nombre lleva, ¿verdad? Juan Ruiz de Alarcón. Con un círculo compuesto de hojas, deben de ser de las famosas hojas de laurel, ¿no? Son las de las coronas romanas. El escudo enmarcado en estas hojas, y al centro
ese logo que se distingue desde hace muchos años, ya Escuela Secundaria Técnica número 2, y hablando del 67 aniversario. La parte superior es el que va a ir variando, ¿verdad? Efectivamente, ahí al año dirá 68 y en el 70 esperemos volver a tocar aquí, tema tan importante. Y estar vivos, por supuesto. ¿Qué tenemos en el siguiente, ingeniero? La siguiente fotografía, si no me equivoco, es de la Alameda, ¿no? Esa me trae grandes recuerdos y cómo no tener esos recuerdos, Oscar, porque los niños de la época disfrutamos al extremo este parque infantil conocido como la Alameda. La Alameda. Fue el segundo parque después del de Mexicapan. Y Julio, también fue fundado por Nájera Castrejón. Julio, no había muchas cosas aquí. A principios de siglo hubo un cine que precisamente pues puso en movimiento nuestra fotógrafa de la Revolución, Sara Castrejón, con sus hermanos. Pero de ahí en adelante no hubo nada mucho tiempo. Ya lo que es el famoso cine Hilda es setentero, ¿verdad? María Isabel es ochentero, casi cerca de los 90, pero no había lugares donde acudir. Este parque, primero que nada, ¿por qué en ese punto, Julio? Primero porque era como la entrada y salida. Era la Alameda, ¿no? Iguala, de ahí viene sí, su nombre, ¿no? Sí. Para bifurcar los caminos. Efectivamente, hacia Acatempan, ¿no? Hacia Iguala. Por ahí salíamos. De un lado entrabas y del otro salías, ¿no? Exactamente. Y hacia Pastla, todas esas rutas. Sí. Bueno, ahí está la Alameda. Entonces nos decía Nájera Castrejón que era un terreno baldío, prácticamente un basurero, y que pues él siendo regidor, pues buscó la donación del terreno. Obviamente en aquel tiempo pues poco lo codiciaban, entonces pues dice, pues aquí vamos a fundar un parque, y nos dice, ¿no?, que se acerca a varios de sus compañeros para que le donaran un juego. Él nos dice que regala una resbaladilla y poco a poco, ¿no?, otras personas, otros clubes van dando un columpio, etcétera, ¿no?, hasta que finalmente tienen forma. Y bueno, pues nosotros tuvimos la fortuna de jugar en ese parque muy, muy bonito. Pero ¿sabes qué, Julio? Un parque siempre va a ser ternura pura. Sí. ¿Cuántas cosas? A veces estamos tristes y vamos al parque, ¿no? Vamos al parque. Estamos enamorados y vamos al parque. De la abuelas. Estaba muy cerca y vamos al parque. Estaba muy cerca de la técnica, ¿verdad? Sí. Así es que, ¿cuántos besos hay, Julio? En tantos años de la escuela, 67 años, ¿cuántos besos? ¿Cuántos romances? ¿Cuántas declaraciones de amor, no? Entre los chavales, vamos. ¿Sí? ¿Cuántos? ¿Por qué? Porque un parque es romántico, o sea que tiene magia ese parque, ese parque llamado la Alameda, que hoy ya subió una reconstrucción. Parece ser que no se puede entrar tan fácil. Antes la puerta estaba abierta para todo el público. Hoy está cerrado, no se ha abierto, Julio. Parece ser no hemos visto no tiene a gente jugando todavía, ahí. ¿No? Ojalá y se pueda reaperturar para que pues vayamos, porque a veces hay que llevar a los hijos, a los nietos, ¿no, Julio? Claro. ¿Verdad? Bueno, el famoso parque de la Alameda. ¿Y te acuerdas de esos medios círculos, Julio, donde demostrábamos nuestra fuerza, no? Sí. Olvidarlos. La clásica resbaladilla que nos andábamos peleando, no había más. La diversión era treparse a la resbaladilla. Y era de las resbaladillas, más grandes que había aquí, ¿eh? Sí. Era la más larga, era más emocionante, más vértigo. El sube y baja, ¿no? Sí, el clásico. Ahí estaba había también. Una esfera, ahí no aparece, yo creo que ya me la había llevado a mi casa, ¿no? Ya no estaba ahí la esfera. Gigantesca. Y los columpios que no podían faltar, ¿verdad? Los columpios. Bueno, vayamos a la siguiente fotografía. Estamos recordando a la Escuela Secundaria Técnica número 2 y sus entornos. ¿Es la escolta oficial, Oscar? Actualmente. Este ciclo escolar, sí. Esa fotografía corresponde a la ceremonia de apertura del ciclo escolar.
Oye, qué importante, Oscar, qué importante es que cada escuela vaya armando su página, ¿no? Sí, por supuesto, ahí encontramos información. ¿Sabes? Tuve que buscar información en diferentes sitios porque sucede que la página de escuela no está no tiene mucho contenido. Sí, y si no, con 67 años. Y si quiere información pues abundante sobre cualquier punto, cualquier personaje, cualquier institución de Telorama, póngase en contacto con nosotros. Nos sacamos de dudas. Oye, qué bonito el uniforme, las ampliamos, ¿no? Qué bonito el uniforme, ¿verdad? Sí. Se ve muy bien, ¿no? Qué elegante. Bueno, pasamos a la siguiente fotografía. Un saludo a todas las chicas y chicos que van en esa sexteta, ¿no? Tan importante en una escuela. ¿Quiénes llevan los primeros lugares? Fíjate que no distinguimos a las... no. Sí son damas. Pensé que nombres no, pero damas las que van adelante. Qué bueno. Se ve bonito además, ¿no? Nos siguen poniendo en evidencia, ¿no? Que a esa edad... Se ve más elegante. Esta fotografía debe de ser de la elección de reina, ¿verdad? Sí. Del 65 aniversario, porque, insisto, se está festejando en grande cada 5 años. Sí. Para que no pues es que a veces se pierde mucha clase en los ensayos, Julio, en los programas, y sí es difícil estar festejando cada año, ¿no? Se pierde como medio semestre. Sí, es cierto. Tenemos una más ahí están las guapas señoritas de la Escuela Técnica número 2. Oye, por cierto, tengo un periódico del año 2000, debe de ser 2010, 2012, cuando cumple, a ver, échale lápiz, 50 años. Son sus bodas de oro de la Escuela Técnica. Sacan un periódico y esto se perdió, Julio. Se perdió. Deberíamos de sacar este tipo de documentos porque se convierten en un testimonio muy importante a la postre. Por ahí guardamos algunas revistas conmemorativas de la Escuela Secundaria Ignacio Manuel Altamirano, algunos periódicos, algunas revistas. Y más ahora, Oscar, que se está trabajando por proyectos, ¿no? Que efectivamente. Se supone que los proyectos comunitarios son, como su nombre lo indica, un aporte a la comunidad. Sí, ¿no? Un testimonio muy importante. Testimonio. Sí, es importante reconocer, y qué bueno que lo decías hace ratito, Oscar, que es importante citar a los maestros actuales. Francisco Antúnez se llama. Antúnez Corrales. Antúnez Corrales, pues nuestro compañero tiene su radio por internet. Sí. Y precisamente ahí participan los jovencitos. Claro, y eso es de aplaudirse, ¿no? Y va a aparecer en la historia de la institución como el primer maestro que tuvo, ¿no? La curiosidad, ¿no? Sí. De poner un medio de comunicación, por lo menos si es interno, ¿verdad? Pero no con fines de lucro, con otros fines, sino darle la oportunidad a los jóvenes que se desenvuelvan, que se desarrollen, ¿verdad? Que se manifiesten. Que pierdan sus miedos. Se quiten el miedo. Y que se atrevan. Bueno, aquí está, yo creo que la que ganó, ¿no? En ese festejo del 65 aniversario. No hay mayor descripción. Sí, bueno, desconocemos los nombres, mil disculpas, pero pues ahí están las guapas señoritas que participaron y ahí están los primeros lugares. Nos vamos hacemos un recorrido por la belleza de la... Fíjate, Julio, que qué bonito es que las escuelas secundarias festejen con este tipo de certámenes. Nos vamos con las casacas verdes, ingeniero. A ver, esa está buena. Decíamos, qué bueno, Julio, antes de que nos vayamos a las casacas verdes, qué bueno que las instituciones festejen por este lado, porque también es darles una oportunidad a las niñas a que se desenvuelvan, Julio. Sí, claro. Aparecer 2-3 veces en los concursos, ¿verdad? Les va quitando ese miedo. Hay que tomarlo por ese lado. ¿Quiénes son los de las casacas verdes? Los de las casacas verdes, Oscar, son un combinado de alumnos y maestros que le hicieron frente a las reservas especiales de Zacatepec en su aniversario número
15. Aniversario 15. Ahí podemos observar al maestro Lauro Solís, es justamente el que está. El famoso diablo. La flechita. El famoso diablo. También por ahí del lado derecho, Lauro. El maestro Chimino. El maestro Lauro, vamos a sí. hacerlo saber, era alumno en ese tiempo. Sí, claro. Estamos hablando, si fue en el aniversario número 15, estamos en los 67, son 52 años. Hace 52 años esa fotografía. 52. Ahí está el maestro Francisco Castrejón. Francisco Castrejón. Seguramente lo reconoce. Claro, ahí está. Ignoro los nombres de... dices que está también Maximino Ortega. Ah, sí, mira, la parte de abajo. Así, claro, a un lado del diablo, ¿no? De los... Pues, ¿por qué, Julio, estos jóvenes que fueron prácticamente los pioneros del fútbol moderno, ¿no? Podemos llamarle así, en el campo 18 de marzo, conocían a la perfección esta cancha. Sí. Ellos jugaron muchos años ahí en esta cancha 18 de marzo. Después se convierten en alumnos de la técnica y pues, obviamente, ¿no? Caracoleros, ¿no? Atrevidos, y pues los maestros los invitan a formar un equipo para enfrentar al Zacatepec, que en ese tiempo era uno de los grandes, ¿verdad? Grandes protagonistas del fútbol mexicano. Nuestro amigo El Huesos. ¿Cómo no? El Huesos Calderón, ¿verdad? Uno de los mejores defensas centrales que haya habido en el fútbol de Terror. Ahí está el Huesos. Bueno, se ve el más flaco. Ahí está el Huesos, ¿no? Muy buen defensa, apasionado del fútbol también, el Huesos. Y fíjese, formó parte de esta escuadra. Sí, de ahí que se nos platica que varios de esos jovencitos tuvieron la oportunidad de ser invitados para probar suerte en el Zacatepec. Oye, Julio, eran muy jovencitos. Qué bueno es que en su momento podamos entrevistar a algunos de los protagonistas de estos pasajes tan importantes de nuestra historia, aquí en este caso educativa, porque ahorita citamos a Lauro Solís, a Maximino Ortega y al Huesos, y lamentablemente ninguno de ellos está vivo. Y es que no podemos ahondar más en esta fotografía. Pero fíjate que yo tuve la oportunidad de entrevistarlos, Oscar. Sí, a ellos, ¿no? A ellos. Pero no te dieron más detalles. ¿Quiénes eran los demás? No, porque probablemente encontremos alguno vivo, Julio, y nos puede... El maestro Nájera, el maestro Francisco Castrejón, todavía yo creo que nos puede iluminar un poquito más, ¿eh? Ampliar más la información. Hubiese sido bueno, ¿verdad? Invitar a un maestro, pero pues, lamentablemente por la premura. Mira, pero siempre estamos dejando, ¿no? Un espacio para después, como siempre. Siempre habrá, ¿verdad? Sí, efectivamente. Nos vamos a la siguiente imagen, ingeniero. Ahí tenemos a una escuadra llamada San Andrés, Oscar. Y sí, claro. Como su nombre lo indica, representaban a la colonia que en aquel entonces empezaba a formarse. Y muchos de esos jóvenes cursaban el equipo, estudiaban en la escuela secundaria y formaban parte de la selección. Entre ellos nuestro amigo el Faria, el Flash, y hay muchísimos. ¿Los nazis ahí estaban? Sí, ellos eran la parte... El amigo Benjamín, ahí está. Sí, bueno, ellos... Para la gente que nos ve de otras latitudes, de otros países, le queremos decir que la colonia San Andrés es vecina prácticamente de la institución de la que estamos hablando, de la técnica. Por su cercanía, todos estos jóvenes acudieron a realizar sus estudios secundarios en esta
institución educativa y obviamente pues ahí fortalecieron esas habilidades. A la postre fueron personajes importantes en los diferentes equipos, Julio. Sí, los nazis de la Juárez, ¿no? Sí, el caso de Benjamín, bueno, uno de los jugadores más técnicos, Julio, que ha habido en Telolapan, una zurda envidiable. ¿Recuerdas quién es el portero? Que es el nazi. ¿Sí? ¿Crees que es el nazi? Sí, solamente que es el mayor. El nazi mayor. Se llamaba Camerino, él se llamaba Ernesto, de allá de la colonia Juárez, ellos eran, Julio. Más delgado se llamaba Camerino. Bueno, pues ahí están los recuerdos que no deben faltar en este repaso por tan importante institución en nuestra Telolapan y de nuestro tiempo. Seguimos con otra fotografía antes de cerrar este programa. Ahí está don Chimino, estaba, ¿verdad? Sí, se llamaba, dice. Maximino Ortega. Él se dedicaba a hacer guarache, Julio. Sí. ¿Verdad? Sí. Tenía sus máquinas, fue de los pioneros aquí, ¿verdad? Para hacer este tipo de implemento para nuestros pies. El gran Maximino Ortega, que por cierto decían que, bueno, así se llamaba Maximino, pero después al que le pegaba mal a la pelota, ¿verdad? Al que volaba la pelota le decían Chimino. O sea que se hizo el clásico, ¿no? Se hizo famoso Chimino porque agarró 2, 3 bombazos y los pasó arriba como gol de campo, ¿no? Los tiraba arriba de la portería. Arriba de la portería, el gran Chimino. Bueno, ya platicaremos más de él. De los futbolistas cuando le toque su turno. Ok. Dos jugadores en el cielo, Oscar. Ahí está el famoso Miguel Ángel, el famoso Cabezón. Miguel Ángel Hernández Salgado, el Cabezón. Y Fabián Osorio Duque. Fabián Osorio, que por cierto también fue de los que llegaron a trabajar, ¿verdad? A la comisión de Cian. Y aquí se quedaron, Julio. Quedaron en Zagarpa, ¿no? Es como llegaron a trabajar y aquí se casaron. Y aquí vivieron prácticamente toda su vida. Fabián Osorio, el gato le decían, ¿verdad? Gran amigo, ¿eh? El doctor seleccionado de la técnica número 2, sí, siempre. También, ¿no? Gambetero, caracolero, ¿verdad? Rápido, veloz, el doctor Martín Sales. Sales Castro. Sí, efectivamente, durante muchos años fue gran jugador del Deportivo Telolapan, lo recuerdo. Club Deportivo Telolapan. En la San Andrés también jugó ahí con los de la San Andrés. Ya en categorías mayores. Con los médicos mucho tiempo. Siempre paramédicos, también en seleccionado de ISSSTE en el estado de Guerrero. Gran goleador, pero sobre todo gran amigo, ¿no? Sí, no. Gran amigazo el doctor Martín Sales Castro, exalumno de la Escuela Secundaria Técnica número 2. El bueno le decían. Le decían, no, muy bonito jugaba fútbol, Julio. Sí. Muy rápido, muy veloz, le decíamos driblador y caracolero y siempre de esos fútboles vistosos, Julio. Nos contaba una anécdota que por qué le decían el bueno. Después su papá le puso el bueno, que porque sucede que estaba en el surco trabajando y llegaban sus compañeros por él. Vámonos, Martín, a jugar. No, pues todavía me queda esto por piscar. Entre todos le echaban un montón y acababan rápido, ¿no? Lo que iba a hacer en una hora lo hacían en 15, 20 minutos y ahora sí, vámonos. Le dijo su papá, ¿y qué de plano eres el bueno del equipo? Ya escucharon sus compañeros y de ahí. El bueno, de ahí en adelante. El bueno. Julio, pues te quiero decir que nosotros, por lo menos los telolopenses, en eso nos distinguimos. Somos bien solidarios. Cuando nos interesa algo, ¿verdad? Ayudamos. Sabemos que, oye, juega bien y su papá le está poniendo condiciones hasta que termine.
se va, pues le ayudamos, ¿no? Y nos los llevamos. Si lo va a hacer en 3 horas, porque a veces los papás utilizamos ese pretexto, ¿no? Terminas esto y luego te vas, calculando que cuando termine ya se haya acabado el juego, ¿no? Para no dejarlo ir a jugar. Se hayan ido. Ahí está el profesor Marcelo Gómez Navarrete, Oscar, en tercer sitio. Sí, con el maestro Álvaro Velasco. En tercer sitio está el profesor Marcelo. El actual director, maestro Abel Patiño, ahí está también, Julio. Sí. Omar. El cuarto Omar Sarur. Omar Sarur, el famoso queso. Raúl, ahí está Raúl. ¿No? Raúl, la R. La R de la Colonia Juárez, también buen jugador, exalumno también de la escuela y hoy a punto de jubilarse. Ahí está el maestro Francisco Corrales también. Nájera Castrejón, Álvaro Velasco Campo en segundo término abajo, José López Quintero. Ahí está el maestro José. Sí, efectivamente. Como no lo identifico. Es Pancho Francisco Corrales. Cuando joven. Cuando joven, efectivamente. Sí, pues ahí está, ¿no? Los maestros que han tenido la responsabilidad de mantener en un lugar privilegiado, hablando educativamente, a esta institución, Julio. Por fortuna, la mayoría de ellos vive, ¿verdad? Sí, solamente el maestro Quintero. Vayamos a una más, Julio. Ahí logramos rescatar a nuestro amigo Toño Bustamante. También maestro y alumno, ¿eh? Sí. Toño Bustamante, a todos los que no lo identifican, fue hijo de don Inocente Bustamante, que probablemente fue de los primeros mecánicos de bicicleta, Julio. Sí. ¿Verdad? Él tenía su taller de bicicletas y además trabajaba como intendente o velador de la Escuela Técnica número 2, desde que llevaba el nombre de Escuela Secundaria Técnica Industrial y Comercial número 38. Sí, todavía conocía a don Chente, ¿cierto? Hijo de don Chente, el maestro Toño, que también comenzó a trabajar como administrativo, finalmente terminó como maestro de inglés y pues lamentablemente hace, ¿qué serán? 3 años se nos adelantó nuestro amigo Toño, y gran futbolista también. Compañero de nosotros en Sanchos, ¿no? Sí, también compañero el amigo Toño. Muy defensa, muy recio, muy fuerte, muy rápido. Bueno, recuerdos de alumnos, maestros de la Escuela Técnica número 2. ¿Quién más ahí? El maestro Silvio, Oscar. Silvio es también exalumno y pionero en el fútbol, Julio, allá en la 18 de marzo también seguramente, sí, claro, ¿verdad? Disfrutó de estas canchas donde se encuentra actualmente la Escuela Técnica número 2. Seleccionado también de la técnica. Ahí está el maestro Silvio. Y cosas que tiene la vida, ¿no? El maestro Silvio fue directivo en la ESIMA. Sí, efectivamente, las cosas van cambiando. Claro. Hoy hablamos de la maestra Nayeli Alday, que también fue alumna de la ESIMA, hoy trabaja para la técnica. El maestro Abel, que es director, también fue alumno de la ESIMA, hoy es director de la Escuela Técnica. Por eso te decía, cosas de la vida. Sí. Que hoy nos deben de parecer naturales, ¿no? Claro, el maestro Juan Morales termina en la Escuela Técnica su secundaria. Hace algunos cursos de nivelación pedagógica después de preparatoria y regresa ese mismo año, después de cursar su primero o segundo año de nivelación, después entra especialidad, se regresa como prefecto a la ESIMA, por la Escuela de la Competencia. Foto, ¿no? del maestro Juan Morales. Bueno, sigamos pasando. Muy merecido, que le hicieron, Oscar. Esa es la mesa de honor del último aniversario. El último aniversario festejado. Lo que me agradó de esa ocasión y lo destaqué fue que estuvo el maestro Álvaro Velasco. Ahí estuvo como invitado el maestro Navarrete. Se alcanza a distinguir, Julio. Sí. Oportunidad de manifestarles mi admiración y agradecimiento unos cuantos años después. Qué bueno, fantástico, cosas
que no podemos hacer un lado, Julio. Juan Morales, ahí está, Oscar. Fue en el homenaje precisamente. Sí, Prácticamente su última aparición ante el público, el maestro Juan Morales Martínez. ¿Qué serán? Yo creo que 10 días después de este homenaje, él rindió tributo a la Madre Tierra, Julio. Maestro Juan Morales Martínez, también exalumno de esta institución educativa. Oscar, y qué bueno que los directivos de esta institución accedieron a facilitar sus instalaciones para que se pudiese llevar a cabo este merecido homenaje. Fíjate, Julio, que hubo algunos cardos en el camino, ¿eh? Como siempre, ¿no? No digo algunos cardos porque sí, como que algunos maestros decían, pero ¿por qué lo quieren hacer aquí? Porque él trabajaba en Lecima, recuerda, se jubiló en Lecima, efectivamente. Pero cuando les hicimos saber ya el estado en el que se encontraba el maestro y que merecía ser reconocido, el trabajo cultural, poético, ¿sí? El trabajo editorial que el maestro pues tuvo pues trabajando, ¿qué serán? 40 años de su vida, tenía que exponerse y al final de cuentas accedieron. Y por cierto, te quiero decir que hay una aula que lleva el nombre del maestro Juan Morales Martínez, una aula ahí en esta institución. Qué merecido, ¿eh? Sí, no sabemos si es la biblioteca, sí, pero hay una aula dedicada al maestro Juan. Qué bueno. Y además hay que recordar, pues es uno de los exalumnos más distinguidos. Sí, efectivamente. No sé si sirva como crítica o señalamiento, no sé cómo lo quieran tomar, pero creo que ha faltado un poco de tacto desde la técnica, convocar a los egresados, Oscar, a través de un oficio. Deben de tener en sus archivos los nombres de los alumnos. Ojalá y no se hayan perdido. Ajá, y yo diría que está bien una invitación personalizada. Te digo porque yo me he dado cuenta que en la ESIMA sí desfilan muchos exalumnos. Sí. Se trasladan incluso de otras partes de la República para estar presentes en lo que dicen su alma mater. Sí, fíjate, Julio, que la ESIMA por tradición, primero fue una escuela que generó muchas emociones en Teolapa, aparte de muchos profesionistas. Mucho amor, mucha ternura. Yo creo que los maestros tienen mucho que ver. Los maestros fueron los que hicieran que los alumnos amaran a su institución educativa. Quiero decirte que hasta la fecha, Julio, un servidor me sé el himno como si me lo hubiesen enseñado ayer. El himno guerrero. El himno, no. El himno nacional mexicano. No, el himno a la ESIMA. Uh-huh. Y ahorita juntas a 1000 y te lo juro que los 1000 se lo saben, Julio. De verdad, sin ensayarlo. Los 1000 se lo saben. Entonces, este tipo de canciones, de temas musicales, hacen que te identifiques con la institución. Sí, por supuesto. Sí, hay una poesía. En este caso, la ESIMA tenía unas mañanitas hechas para la institución. Un himno a la escuela, hecho para la institución. Tuvo en su momento una canción, ¿te acuerdas? Teolapa de Gonzalo Guerrero, que le hizo a petición seguramente del gran bardo y maestro Gonzalo de A. Carranza, que también era un poeta. Sí, entonces, claro. Cuando hay esa asociación o esa sociedad de intereses, Julio, las cosas van generando un amor por una comunidad. Y esta no se ha... quizá ahorita las nuevas generaciones
quizás se vuelvan a encontrar 10 años después, no tengan el mismo amor, pero hoy veo generaciones de los años 58, 57, 61, 62, 67, 70, que siguen reuniéndose, Julio. Ya con el bastón, eso, pero siguen reuniéndose. Es algo muy bonito, ¿eh? Claro. Yo siento que volver a reencontrarte con compañeros de tu generación debe de ser adrenalina pura. No, claro, hombre. Entonces yo creo que en esta parte sí ha faltado. En el mes de julio, en el mes de julio tuve la oportunidad de hacer un trabajo, una investigación de la escuela secundaria específicamente una generación 71-74. Julio, la llevaron a Acapulco, la proyectaron en una pantalla grande, en un salón de eventos que para fortuna es propiedad de un telolapense. Ahí se convocó a toda una generación, pero dicen que estuvieron presentes personajes. Uno de los sobrinos del maestro Carlos Roldán Romero, hijo del maestro Héctor Roldán Romero, muy conocidos aquí, nuestro amigo Pancho, Francisco Roldán. Roldán sí, Vega, ¿no? Él estuvo presente en ese momento, estuvo presente el maestro Alejandro Slimovich, y nos dicen los que estuvieron presentes en ese evento que había lágrimas por todos lados. Sí. Por todos lados, de verdad, de volverse a encontrar, ¿no? Gente de Tlalpan, gente de su generación. Y de verdad que, es más, yo estaba haciendo el documental y estaba llorando, Julio, por tantos pasajes. Qué bueno, yo creo que eso hace falta. Mira, y les digo, ¿en qué cámara estamos? Puedes poner al centro, Julio. Hace algunos años se escribió se editó esta revista, se llama Telo Magazine. Bueno, a través de esta revista se invitaba a alumnos, exalumnos, padres de familia a unirse, pero hubo muy poca respuesta. ¿Por qué? Porque consideramos que puede no ser el medio. Sí. Es muy general. Sí, muy general. Ahora, Julio, con las redes sociales es muy fácil llegar a todo lugar, ¿no? Cualquier gente tiene un teléfono celular. Pero yo creo que habemos muchos, Oscar, que no sé, tal vez nos falte humildad. O sea, de decir, te convocan a través de una red social muy abierto, ¿no? Muchos decimos, yo no voy. Quiero que me personalicen esa invitación. Sí. Y yo te decía, a mí, por ejemplo, Oscar, yo escuchaba que había eventos de aniversario de la técnica, pero nunca me acerqué. Pero cuando me fueron a invitar personalmente, no dudé un momento. Claro, sí, siempre, ¿no? Y yo además, creo que en mi caso hay muchos. Además, una invitación personal, primero es una gran cortesía, ¿sí? y un gran compromiso, Julio. Nos compromete. Entonces, ¿no? Sí es importante que vayamos a las casas de los ellos se van a encargar incluso de pasar, ¿verdad? Sí, la información, sí, claro. Y hacer que los próximos festejos sean más bonitos, ¿no? Sí. Más enternecedores. Julio, antes de que nos despidamos de la gente que nos ha hecho el favor de acompañarnos, ¿recuerdas tú alguna anécdota, alguna historia, algún pasaje importante que te haya quedado grabado? No solamente en tu estancia como alumno, sino probablemente años después. ¿Recuerdas algo importante que haya sucedido en esta institución educativa? ¿En primera persona, Oscar? Sí, puede ser en primera persona. Por supuesto, Oscar, como te dije hace un momento, yo no sabía que cantaba. Tuve un compañero que todos le decíamos Horacio. En realidad se llamaba Chucho, era hermano de nuestro amigo el Gillo. El Gillo, claro, el Chavarín. El Gillo el cartero, no sé si. Por eso le decían el Chavarín a su hermano. ¿También? Mayor, sí, el Chavarín le decían. Bueno, pues ese muchacho cantaba muy bonito, cantaba como Napoleón. Eso de apellido Altamirano. Altamirano, efectivamente. Bueno, cantaba muy bonito. Amor de habitación. Experiencia, cantaba muy bonito. Sí. Y en una ocasión te digo que él me dijo, a ver, ejecútate esta canción, la de Vive. El churingo le decían. El churingo.
fíjate, esta canción de Vive. Pero pues yo no sé cantar. Pues sí, hizo que cantara y esa fue mi primera experiencia en el micrófono. Temblaba, Oscar, temblaba como cualquier otro niño, pero a partir de ese momento creo que le perdí el miedo al micrófono. Le robaste inspiración. Sí. ¿No? Robarle inspiración a la que dice la poesía, ¿no? A la tristeza. Sí. Le robó inspiración a la tristeza. Bueno, pues son de las experiencias, Julio. ¿Qué quiere decir? ¿Le debes algo a la escuela? ¿Qué le debes? Claro. ¿Qué le debes, Julio? La seguridad. La seguridad y... ¿Sientes que la adquiriste ahí en la escuela secundaria? Por supuesto, y le estoy eternamente agradecido a mis maestros, como te dije, la maestra Aida. Tuve una maestra estupenda, maestra Aida, ya no recuerdo su apellido, fue esposa del maestro Gabriel, ambos ya fallecieron. Sí, y también el Churinco ya falleció. Y ellos precisamente me dijeron, tú tienes algo, algún día vas a escribir un libro, un día vas a declamar. Y ahí está. Sinceramente, en ese momento me reí, dije yo voy a escribir, yo voy a redactar. Pues no creo. Sin embargo, te vieron algo, ¿no, Oscar? Claro. Hay maestros que te ven algo. Que tiene, ¿verdad? Tiene visión. Sí. Julio, la verdad es que vivimos en una sociedad donde no nos gusta adularnos. A veces somos muy egocéntricos. Qué bueno por aquellos maestros que nos señalan el camino por donde podemos abrir brecha más fácil, por donde podemos llegar más rápido al objetivo, porque hay muchos con esas envidias. Hay una frase que dice, ¿no? Los profesores enseñan, los maestros inspiran. Sí, tienes toda la razón. Inspiran como una novia, ¿no? Como una musa que te inspira a cantar una canción, a componer una canción, a componer un verso, una poesía, qué sé yo. Hay maestros que inspiran. Y ojalá todos los maestros que hoy tienen la responsabilidad de sacar adelante ¿qué serán? Fácil, 600, 800 chicos, ¿verdad? Tengan esa inspiración, esa motivación, esas ganas, esa fuerza, porque necesitamos construir hoy entes, individuos. Cuando digo individuos, hombres y mujeres diferentes, con otra visión, con otra propuesta hacia el mundo. Y lo que necesitamos es maestros con esa visión, con esa postura. Por otro lado, Julio, ¿alguna cosa desagradable que te haya pasado en la técnica? A veces recordamos una escuela por lo malo y por lo bueno que nos pasó. Pues fíjate que no, Oscar. ¿No recuerdas? No. Nadie te golpeó, nadie te hirió, nadie te sobajó, ¿no? Nadie te discriminó. No. Fíjate que... No te robaron la torta. En eso salí limpio. No te robaron la torta, ¿no? Tampoco. No tuviste una niña por ahí que te gustaba que nunca me hizo caso. Nunca te hizo caso. No, fíjate que tampoco. Tampoco decepciones. ¿No? O sea, fue feliz tu estancia en la escuela muy feliz, técnica número 2. Muy feliz. Eso es bueno. Nosotros a veces tenemos experiencias medias crueles en la secundaria. A veces sí los maestros, nos hacen de menos, ¿verdad? No nos ayudan a crecer, no nos dejan ser, no nos dan oportunidad, no nos explican bien, nos reprueban y a cada rato nos mandan a la dirección, ¿verdad? Y hay gente que la agarra con nosotros y esas son las malas experiencias que no queremos recordar. Ojalá usted que está en casita, a cualquiera de las secundarias que haya ido, la haya pasado muy bien, pero lo que nos interesa es que en este programa usted la pase mejor. Así es que vamos a preparar el siguiente tópico y lo vamos a compartir con ustedes muy próximamente, Julio. Ya terminamos esta semana y iniciamos con marzo con mucha fuerza y espero que toda la gente que nos ve allá en casita siga este proyecto, que es con todo el corazón y con toda nuestra verdad para ustedes, Julio. Antes de retirarnos, Oscar, he recibido en redes sociales, he dado seguimiento a las discotecas, punto discotequero.
en Teroloapan, y nos han pedido que por qué no lo retomamos en la Gruta del Tecuani. Es cuestión de analizarlo. La primera discoteca, Oscar, en Teroloapan. Switch, se llamaba Switch. Le quiero comentar algo a toda la gente que nos hace el favor de acompañarnos todavía. Fuimos a lo mejor privilegiados, o somos privilegiados, Julio. Primero porque vivimos gran parte del siglo y del milenio pasado, ¿sí? Del 20, del segundo milenio y del siglo 20. Una cantidad generosa. Y hemos vivido otra cantidad fabulosa de años en el tercer milenio y en el siglo XXI. De verdad, muchas hojas del calendario. Y esto nos ha dado oportunidad de conocer, pero no nada más hemos pasado. Dice una poesía, no solamente pases, vive. Y hemos vivido esos puntos. Unos lo viven calladamente, otros lo disfrutan, se meten de lleno, unos lo vemos de lejos, ¿verdad? Hay diferentes formas, pero lo importante es ir capturando todos esos pasajes. Y afortunadamente nosotros capturamos, quizá no teníamos dinero para entrar, pero sí de afuera, y alguna vez nos colamos entre los meseros, de ser testigos de cómo comenzaba una nueva época, Julio. La tecnología, cómo ha ido avanzado. Hemos sido, que no sabemos manejarla, pero hemos estado atentos a todos los cambios. Y, ¿por qué no? Armemos algo para los chavorrucos, les dicen, ¿no? Sí. Para los que hoy tienen 60, 65, 70 años, desde 50 para acá, y que fueron parte de ese movimiento, ¿verdad? Tan espectacular, ¿no? Desde el nacimiento de la música disco, los años 70, ¿verdad? Con Donna Summer, con todos aquellos, los Bee Gees, ¿no? Con Bon M, con aquellos, ¿cómo se llamaban aquellos que el mecánico, el policía? ¿Cómo se llamaba ese grupo? MCO, ¿no? No. Aquellos que eran Village People. Village People, efectivamente. Gente villana, ¿no? Sí, gente de la villa. Famosos por su MCO. Claro, todo el arranque de esa hermosa época hasta conectarnos con los años 2000. ¿Cuál fue la segunda disco? Macho Man, ¿no? Buenísima la canción. No, la segunda canción. Perdón, la segunda disco. El segundo disco de... La segunda disco. La segunda discoteca. Mira, está el Tecuán, el famoso Tecuán disco, ¿no? Después por ahí comenzaron a surgir varios empresarios, ¿no? Les gustaba la música disco y por momentos tuvimos 3, 4 fácil. Juntas. Esas de las clásicas, ¿no? Junto con el Sótano, junto con Arrecife, La Roca, ¿recuerdas? Shanin, Disco Club, RGL Club Disco, ¿no? Todas estas que fueron puntos fundamentales para la diversión sana de los jóvenes de aquel tiempo. Ya lo platicaremos. Pues eso lo vamos a platicar en la siguiente entrega, Oscar, en la entrega número 8, la evolución de las discotecas. Y vamos a invitar a unos bailadores de ese tiempo, Julio. ¿Te parece bien? Me parece bien. Bueno. Oye, pero antes de que lográramos entrar a las discotecas, porque no teníamos la edad, las tardeadas, ¿no? Por supuesto, eso no podemos hacerlas de lado, Julio. Nosotros en secundaria acudíamos a las tardeadas junto con las amiguitas que tenían una consola con sus discos grandotes para que pues hicieran, ¿no?, los sándwiches y el refresco. Era lo que nos daban en las famosas tardeadas, primero en las casas de las amigas, después comenzaron a haber tardeadas en las escuelas, Julio, ¿verdad? Ahí hicieron famosas las que hoy son mañaneadas, ¿no? Pero antes eran tardeadas y era fabuloso, ¿no? A esa edad divertirse con los jóvenes, bueno, en ese tiempo con los adolescentes o preadolescentes de la época. Todo eso y más lo vamos a ver en el siguiente programa. Por ahora la Gruta del Tecuani se está cerrando, Julio. Y no nos queremos quedar encerrados. Muchas gracias, buenas tardes. Y que salir. Ya lo dijiste, Oscar. Vamos a tratar de tener aquí a un bailarín de época en la siguiente. Buenas tardes. Eso es la Gruta del Tecuani. Pásela muy bien. Hasta siempre.